investigativo, pero también para el quehacer pedagógico del instituto. En esta oportunidad, el tema o el título de la ponencia que escucharemos en la tarde de hoy está titulada Glosarios escondidos, aspectos teóricos y metodológicos para su estudio, que sabemos que mucho más que la presentación de una ponencia, es también una clase para nosotros, ¿no? Es la oportunidad de un espacio de formación para todos aquellos quienes somos seguidores del IBJAP y a quien el IBJAP también abre sus puertas para la formación permanente, tanto de sus investigadores como de todos sus amigos y de quienes permanecemos cerca a la institución. Vamos a dar inicio a esta actividad con las palabras de bienvenida a cargo de la directora del IBIJAP, la doctora Joana Rivero Belizardo. Gracias, Julio. Buenas tardes, buenas noches. Queremos darles la bienvenida a esta actividad que es, ante todo, como bien dijo Julio, una clase. Una clase que la profesora Estela Peralta ha querido obsequiarnos y que ha querido obsequiarles particularmente a los estudiantes de la asignatura Lexicología y Lexicografía del Instituto Pedagógico de Caracas. La profesora Peralta ha tenido la generosidad de extender la invitación, de manera que hoy también se encuentran en esta sala profesores, investigadores de otras universidades nacionales e internacionales. Siéntanse todos bienvenidos. La idea de esta clase surgió en una conversación con Estela sobre los macro y microdominios de la lexicografía. Ella apuntaba la necesidad de seguir estableciendo límites, puntos de encuentro en las distintas variedades de la lexicografía y específicamente en los denominados glosarios escondidos, pero además de divulgar este conocimiento. Todo esto, además, debo decir y recalcar que se produce en el marco de la convocatoria de la revista Letras para el monográfico Glosarios Escondidos, convocatoria en la que nos acompañan y asisten nuestro editor, el profesor José Gabriel Figuera Contreras, y como coeditores, la profesora Estela Peralta y el profesor Francisco Javier Pérez Hernández. Los invitamos entonces a disfrutar de esta sesión, de esta clase, y agradecemos a nuestra profesora Estela Peralta por aceptar la invitación. Bienvenidos todos. Muchas gracias, profe. Y antes de darle la palabra a la profesora Estela, quisiera presentarla un poco para que sepamos de sus datos académicos. Y pues una vez más, el IBIJAP nos trae una invitada muy nutrida, que realmente sabemos que vamos a aprender mucho y de quien sabemos que podemos obtener mucho de este espacio. Estela Peralta de Guayo es docente e investigadora del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Autónoma de Asunción. Doctoranda en Educación y Desarrollo Humano, máster en Lexicografía Hispánica, magíster en Ciencia del Lenguaje, licenciada en Educación Bilingüe, diplomada en Metodología de la Investigación y en Didáctica Universitaria. Colaboradora en los proyectos de la Real Academia de la Lengua Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española entre el 2005 al 2014. Las líneas de investigación que aborda son la lexicografía diferencial, lexicografía bilingüe español-guaraní, glotopolítica, enseñanza de lenguas y producción de materiales didácticos. Algunos de sus artículos publicados son La formación de profesores de español en el contexto paraguayo, 2024, Léxico de la gastronomía paraguaya en la novela Hijo de la Revolución, 2024, Léxico culinario paraguayo en un recetario de principios del siglo XX, 2024, Sobre la práctica literaria en tres glosarios paraguayos, 2023, Práctica y discurso de Antonio de Ruiz Montoya en el vocabulario de la lengua guaraní, 2019,
El Diccionario Diferencial del Paraguay, Reflejo de la Vida y Espejo de la Cultura Nacional 2012. Además de su vasta producción en el campo pedagógico, donde descuellan las siguientes obras: Lengua castellana y literatura 9 en Alianza, Lengua castellana y literatura 7, Lengua castellana y literatura 8, Lengua castellana y literatura 3 en Alianza, Lengua española, actividades de comprensión oral y escrita, y también el Diccionario Escolar Ilustrado Español Asunción en Alianza 2015. Así que con esta presentación, con estos datos, conocemos ya un poco mejor a, a la conferencista de esta tarde. Le damos la palabra. Profesora Estela, le escuchamos. Bienvenida a Livillar y bienvenida a este espacio. Y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al instituto por la invitación. Agradezco a la directora Joana Rivero por la confianza, bueno, de brindarme este espacio para compartir con docentes y alumnos del instituto. Y bueno, ¿qué es lo que voy a comentar? ¿Qué es lo que voy a decir yo al respecto, verdad? Y justamente surge de esa curiosidad de indagar los diccionarios, que es la pasión que nos trae por aquí. Algunos de los asistentes tienen ese conocimiento e incluso tienen esa vivencia de estar examinando diccionarios o de elaborar diccionarios, y entonces todo lo que se asocia a la producción o al estudio del diccionario siempre nos va a llevar a algún lugar y a encontrar cuestiones comunes, cuestiones distintas, pero que necesitamos justamente estar al tanto para poder seguir avanzando en el conocimiento de este material. A ver, quisiera compartir mi pantalla, pero se ve en la pantalla, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿Sí? sí. Ah, sí, voy a minimizar ahí porque yo estaba viendo otra cuestión. Bueno, entonces ese interés justamente por los diccionarios y los materiales afines es que nos llevó a indagar justamente con los glosarios escondidos. ¿Y por qué surge este tema, digamos? Justamente a mí me toca indagar eh, aspectos lexicográficos o instrumentos lexicográficos en el país en el que resido, que es Paraguay, y tiene justamente una peculiaridad, tiene una génesis de producción tardía, ¿sí? O sea que los diccionarios que se produjeron aquí tienen un origen tardío, si bien la lexicografía bilingüe nació en la misma época que todos los diccionarios que se dieron en la época de la colonia, bien, tiene una característica bastante notoria, que tiene como 200 años sin producir nada, y después, ya en el siglo XX, nuevamente emergen los diccionarios. Y en ese entorno, en esa marea, que tampoco es tanta, de elaboración de diccionarios, vamos encontrando, indagando qué es lo que tiene el Paraguay. Justamente tiene diccionarios bilingües porque trata de dar esa relación entre las dos lenguas existentes en el país, bien, y siempre está en función de anclar el guaraní con el español y, bueno, dar a conocer qué es lo que eh, sucede a nivel lingüístico en el país. Ahora bien, en esa construcción, la lexicografía monolingüe, tanto guaraní como española, se vio bastante rezagada. Entonces, después, a más o menos 1960, casi a finales de esa década, surgen algunos materiales de corte diferencial, ¿verdad? Siempre con esa mirada subsidiaria, complementaria, y es el punto en que empiezan a surgir algunos productos lexicográficos de corte diferencial, y ya recién en este siglo tenemos algunos productos nuevamente de carácter lexicográfico diferencial, y también dos productos monolingües guaraníes. Bien. Y ahí, en ese andar, tenemos también el surgimiento de algunos productos que tienen que ver con la relación entre la lexicografía y la literatura. Justamente a la altura de 1950 vamos encontrando algunos materiales que nos llevaron a indagar sobre el tema. Entonces,
forma como parte de la historia, de la trayectoria lexicográfica del Paraguay, ¿verdad? Y que concuerda bastante con lo que, el trabajo que hizo Nunes en el Brasil, de indagar sobre la historia de la lexicografía del portugués, del portugués brasileño, y también tenemos la misma constitución, ¿verdad? De los diarios de navegantes que van teniendo aquella mirada informativa, o sea, aquellas definiciones que aparecen escondidas dentro de los relatos, dentro de las crónicas. Luego emerge también la lexicografía bilingüe, bien generada en el marco de la reducción, en el marco de la evangelización, ¿sí? Y entonces se da lo mismo. Y dentro de ese capítulo, el mismo Núñez también encuentra los glosarios que están dando cuenta del léxico contenido dentro de obras literarias. Entonces, tenemos como una conducta similar, ¿verdad? Y lo mismo también fue visto por Magdalena Kohl, que también habla de la lexicografía uruguaya, bien que todavía no se ha escrito, no se ha desarrollado bastante la historia lexicográfica, pero sí también ellos tienen una cuestión similar a la nuestra, pero tienen más producciones que la que tenemos en nuestro país. Entonces, es como que vamos por aquí, qué tenemos, qué no tenemos, y vamos indagando sobre las cuestiones que están por ahí sueltas. Yo creo que cuando esto se termine de ensamblar, vamos a encontrar cuestiones que estarán ocultas en algún lugar, pero justamente la dificultad de encontrar estos materiales por estar escondidos es lo que nos lleva a indagar sobre el tema. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Nada más, como dijo la profesora Joana, es una especie de clase. Nada más es una introducción, es nada más atomizar lo que fuimos viendo, bien, con referencia a estos materiales y algunos trabajos que se produjeron en esta línea. Entonces, la línea expositiva, voy a referirme brevemente, que son los glosarios, hacer una característica de los glosarios escondidos en sí, y mi foco va a estar sobre los glosarios literarios, que es sobre lo que he indagado y lo que eh, puedo referir un poquito más. Entonces, ¿qué son los glosarios escondidos? Y justamente el profesor Fajardo Aguirre acaba de lanzar un artículo en el que trata de hacer también una especie de síntesis sobre la temática, ¿verdad? Y tomando lo que dice él y aparte de otro autor referente que es Francisco Javier Pérez, vamos construyendo entonces qué son los glosarios, ¿verdad? Lo primero es que son obras subordinadas o dependientes de otras, o sea, consideradas secundarias e incluso menores, ¿verdad? Estas están sujetas a una obra mayor, por tanto, va a suponer que estas tienen una relación de dependencia justamente de la obra. Entonces, corresponden a diversas temáticas, pueden estar insertas en obras de geografía, minería, de cocina, de química. Aquí la profesora Marta Torres, por ejemplo, indagó sobre los rosarios escondidos en receta, en obras culinarias. Entonces, eh, están insertos en diferentes tipos de obras. Entonces, esas serían algunas de sus características. Justamente su génesis, o sea, su origen, va relacionado justamente con esa ausencia, ¿verdad? Surgieron en un momento en que la práctica diccionarística aún estaba estandarizada, ¿verdad? Entonces, los patrones son diferentes y por estar en esa relación de dependencia, bien, llevan ciertas características también eh, en cuanto a la tipografía, bien, entonces en cuanto a la cuestión metalingüística, ¿verdad? La intención, ven, que late en estos recursos justamente tiene que ver con la función de esclarecer el significado. O sea, entonces, dar cuenta de voces, bien, que podrían ser oscuras, complejas, o podrían crear dificultades de comprensión al posible lector, ¿verdad? Entonces, tienen como una intención didáctica, una intención aclaratoria, ¿verdad? Y justamente en ese marco también se tratan de
inserir o ensayar definiciones sencillas, ¿verdad? Entonces vamos a ver después qué tipo de definiciones otorgan estos lexicógrafos bien esos lexicógrafos bien empíricos que empiezan a ensayar justamente una micro obra dentro de la obra mayor. Ahora bien, lo característico justamente es que están ocultos, ¿bien? Entonces, encontrarlos se torna eh, eh, interesante porque hay que indagar. Entonces, o siempre es de manera fortuita, nos vamos dando cuenta de que en algún material esto está presente, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, decía Magdalena en uno de sus trabajos, Magdalena Coll, bueno, agradezco a fulano de tal por dar cuenta de la existencia de este glosario. Entonces, es que nos manejamos a veces de esa manera, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Recuerdo, una de las obras que encontré, obras paraguayas, que tiene un glosario, bien, yo no lo había visto, lo había leído, incluso siempre es la mirada literaria, bien, y nunca me di cuenta que tenía esas glosas al final, ¿verdad? Entonces, cuando el ojo ya tiene otro interés, bien, uno puede encontrar más cosas. Entonces, es ese eh, el punto clave en estos productos. Bien, bueno, y según dice Fajardo Aguirre, bien, aparecen siempre con esa cuestión subordinada, ¿verdad? Entonces, pueden estar dentro de diferentes obras, pueden ser literarias, histórico-geográficas, obras de especialidad, bien, y van alejadas, o sea, están eh, insertas y de diferentes maneras, ¿verdad? Y pueden también recibir diferentes denominaciones dentro del material en el que está subsumido. Entonces puede ser una tabla, puede ser un índice, puede ser un vocabulario, pueden ser notas, glosas, glosarios, en fin, pueden tener diferentes nombres, ¿bien? Y como dice Ahumada, hablamos de glosarios escondidos porque en un tratado de botánica o apicultura o de otra disciplina, bien, contiene un glosario que queda mucho más lejos del lexicógrafo que la edición de un vocabulario o de un clásico de nuestra literatura. Entonces, esa es la característica, ¿verdad? Y en cuanto a las denominaciones, bien, vamos viendo una evolución y si nos fijamos también no es eh, la característica es que también no se ha prestado atención dentro de la historia, dentro de la mirada, de la clasificación lexicográfica a este tipo de recursos, a este tipo de producto lexicográfico. Entonces, Heinz ya alude justamente con el término glosarios escondidos en uno de sus materiales en 1982 y después lo vuelve a repetir en sus obras posteriores. Álvarez de Miranda, bien, llamó también lexicografía no independiente, lexicografía menor, le llama Nieto, glosarios ocultos, glosarios literarios ocultos, llama Humada Lara o Humada, como le solemos llamar nosotros. Entonces, vamos viendo cómo van recibiendo estas denominaciones. Francisco Javier Pérez, que se abocó justamente al estudio de los glosarios literarios, bien le llama pequeños dominios lexicográficos o microdominios lexicográficos, incluso también eh, le da otro nombre que tendría como lexicografía o repertorios informales. Entonces, el autor le da tres nombres a este tema. También Sánchez Mora le denomina lexicografía informal y también él usa el término de glosarios literarios porque estudió este tipo de material. Y Magdalena Coll tiene un trabajo en el que toma justamente lexicografía en clave literaria, que es un nombre bastante interesante también. ¿Verdad? Bueno, y como dije, ¿qué tiene este material? Y haciendo una síntesis de su construcción, de su finalidad, de esa mirada textual, bien, entonces tienen, para mí, una función utilitaria. ¿Bien? Están con esa función de servir, bien, de fuente, de mediador entre el texto, aquellas unidades léxicas complejas o difíciles, bien, y llevar al lector a que esa eh,
claridad, bien, que está faltando en el material, bien. Tiene esa intencionalidad informativa, la difícil localización es otra cualidad importante. Está también en cuanto a la nomenclatura. Tiene una nomenclatura limitada, no son extensas. Generalmente son eh, bien, eh, no superan, no sé, 4 o 5 páginas, 300 entradas, bien, va a depender del tipo de material. Quiere decir que esto sea a rajatabla, pero según lo que hemos visto, bueno, tienden a ser eh, breves. Bien, entonces, eso. Tienen esa cualidad de estar alejados, sujeto a una obra no lexicográfica, pueden tener definiciones o no, bien. La autoría también tiene una característica diversa, bien, y también los formatos en que se presentan, ¿verdad? Como ya lo dijimos, pueden aparecer en glosas, pueden aparecer en algunos casos también comentados dentro del mismo texto o aparecen listados al final de la obra. En cuanto a su tipología, tomo la tipología propuesta aquí por Alejandro Fajardo Aguirre, em, que él califica según el género de las obras en que están contenidos estos materiales. Entonces, pueden ser relaciones históricas y geográficas, dentro de obras literarias, ¿verdad? Pueden ser fuentes lingüísticas, fuentes lexicográficas, y ahí tenemos los glosarios, vocabularios, etcétera. Fuentes metalingüísticas, los anejos léxicos de gramática y obras didácticas, también porque ya se encontraron glosarios, índices, bien, que vienen sujetos a libros de gramática. Entonces, pueden estar ahí. Obras de especialidades, prontuarios o vademecum. Entonces, podemos tener, según los géneros, podrían estar dentro de esta tipología. Según la estructura de la información, ¿bien? El autor clasifica como prelexicográfica, exenta el texto con referencia directa a él, aparecen en glosas léxicas, al margen, notas al pie, ¿bien? Pueden ir insertas en el texto, definición léxica que va inserida en ese lugar, lexicográfica, y ahí en esa clasificación, que es la que nosotros manejamos, la que nos interesa, justamente la semasiológica simple, eh, semasiológica anidada a una obra mayor, o puede también tener una característica onomasiológica. Y después, según la autoría. Según el autor, puede ser un glosario de autor o puede ser un glosario de editor, ¿verdad? Entonces, el glosario de autor son las que abundan, las que prevalecen, y las de editor, las que surgen luego de haberse lanzado la obra. A veces, bueno, supongamos que en obras específicas hay un retorno de los lectores y tal, entonces, bueno, exigen alguna aclaración o ya notaron que esta obra no tiene la recepción esperada y entonces, no, el lenguaje es tal, entonces se crea posteriormente también ese anexo. Bien, entonces con esa función siempre de esclarecer. Y el foco aquí está justamente con los glosarios literarios. Si bien tenemos los glosarios escondidos muy diversos, bien, y que aquí seguramente lo que están, bien, habrán de indagar sobre las distintas tipologías, bien, nuestro foco va hacia los glosarios literarios. La convocatoria que hicimos para letras trata de glosarios literarios, pero también estamos abiertas a que podrían venir trabajos que traten de glosarios escondidos y que no correspondan justamente a obras literarias, sino que estén en otros lugares que también serán bienvenidos. Pero nuestra intención es reunir este tipo de trabajo justamente para dar cuenta de la necesidad, dar cuenta de la existencia también, ¿verdad? Y al mismo tiempo ir viendo cómo estamos trabajando o cómo se tiende a trabajar o qué tipo de información están brindando estas obras, ¿verdad? En cierto modo, son obras que surgen en un mismo momento, ¿verdad? Entonces tienen patrones similares. Es esperar, ¿verdad? Una obra siempre está inspirada en otra y entonces vamos tomando y el autor después le añade la característica particular que desea, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos ir notando o viendo en las diferentes obras examinadas. Ahora, ¿qué son los glosarios literarios? Entonces, como dice Sánchez Mora,
Este tipo de glosario tiende a proliferar en los textos costumbristas, bien, ricos en con léxico regional. O sea, que tienden esa tendencia. Siempre con, lo que vi más o menos son como una especie de diccionario diferencial abreviado, bueno, porque justamente, ¿qué es lo que llama la atención en una obra? Aquellos elementos léxicos, aquellas voces que no están contenidas en los diccionarios generales o diferenciales que se hayan elaborado en su momento, ¿verdad? María Matezán del Barrio, bien, que aquí no voy a referirme a su trabajo porque ella toma ya los glosarios que están presentes en textos digitales, que merece ya una atención distinta y eh, merece otro capítulo justamente ese estudio, ¿verdad? Pero justamente la autora dice que son los listados que figuran en una publicación no lexicográfica, bien, son pequeñas nomenclaturas de términos que pueden estar o no definidos. Entonces, volvemos a retomar que son obras, bien, que pueden llevar o no definición. Pero a nosotros nos interesa justamente aquellos que tienen definición, ¿verdad? O Medeiros, para el Brasil, justamente se elaboran en relación con el diccionario. Si no existe, entonces es necesario crear o indicar su existencia o incluso dar a la palabra otros sentidos. Entonces, siempre, ¿verdad? O sea que con esto vamos viendo que la ausencia, bien, de esa información hará que sea necesario dar cuenta de lo que significa esa palabra o qué valor está tomándose dentro de ese universo ficcional que se presenta en la obra. Bien, otra cuestión, dice, fueron añadidos por los propios autores, sus editores, quienes son conscientes de esa peculiaridad, bien, y bueno, lo que acabo de decir, justamente dar cuenta, ¿verdad? Hacer, saber, dar a entender aquello que resulta particular, distinto a lo que se podría conocer. Dice Francisco Javier Pérez, justamente, que de todas las especies que se entienden bajo el ámbito de los pequeños dominios lexicográficos, son los versarios literarios los que hacen sólido este nuevo campo de consideración y los que avalan con solvencia la relación entre la literatura y la lexicografía. Entonces, son materiales ricos, sustantivos, que están dando cuenta o están evidenciando esa relación que existe con entre más bien la lexicografía y la literatura. Está esa estrecha relación que siempre está latente, pero aquí bien se hace más patente. Nacen a partir de la necesidad de construir justamente la identidad nacional. Entonces, veamos, léxico regional, voces no presentes en el diccionario, siempre vamos a entender que es un diccionario general o quizás algún diccionario particular, bien, pero siempre es esa ausencia la que va a sugerir bien dar cuenta de qué significa esa voz. Y como dice Magdalena, entonces se interesan por registrar lo propio, particularmente en el nivel léxico. Y al mismo tiempo, bien, son un intento de legitimar el léxico propio y de afirmar la identidad lingüística nacional. Justamente la autora hace una revisión metalexicográfica y a la vez también de las ideas lingüísticas que subyacen esos textos que pudo indagar. Y el autor brasilero, Nunes, justamente nos dice, esos pequeños vocabularios funcionaron por consiguiente como legitimadores sus términos de la literatura nacional. O sea, son elementos que legitiman bien términos de la literatura, en este caso la brasileña. Entonces, también, trayendo así como ejemplo, ¿verdad? En las obras, en las pequeñas obras lexicográficas diferenciales que se produjeron aquí en el Paraguay, aquellas que tienen fuentes de consulta o que indican, porque algunos no hacen ese trabajo, entonces justamente aparecen esas obras. Bueno, entonces eso nos da la impresión o podríamos inferir que se pudo haber recurrido o leído bien o consultado esas fuentes que estaban insertas en tales obras. Entonces son fuentes de referencia. Y esto también después nos lleva a la curiosidad de indagar si estos materiales
fueron aprovechados o no en diccionarios posteriores, que es también algo que todavía no se ha hecho. Entonces, hay cuestiones que están ahí y que merecen ser revisadas. Pérez nuevamente señala que pese a que se conozca su existencia, apenas se la considere como especies curiosas museísticas. En todo caso, periféricas. O sea, que siempre tienen como esa cuestión o esa ubicación periférica. Ah, sí existe, es un glosario. ¿Verdad? Entonces, no le tomamos o no le damos o no le otorgamos la, la importancia que posee. Bueno, entonces, eh, y hace justamente, ¿qué es lo que tiene? Esa descripción del léxico. Particular puede ser, pero bien, descripción léxica al final. Y el otro trabajo también del contexto uruguayo, que es del Cavaquian, dice, contribuyen a la construcción de la historia lexicográfica. Y con eso también queremos reafirmar o decir sí que concordamos con lo que aseveran estos autores, ¿verdad? Que constituyen, son partes o elementos, si bien no son eh, eh, ¿cómo decir? No tienen una cantidad muy profusa de voces, pero dan cuenta, porque hay una conciencia, bien, por parte del escritor, de que estas voces bien, están carentes de significado, pero también en ese momento de construir o elaborar todo aquel universo ficcional que está en la literatura, también supone una conciencia de que ese término o esa voz se utiliza en el contexto, bien, configurado para el texto literario. Bien. Y para Pérez existen tres tipos de glosarios literarios. Bien. El autor identificó tres y también son las que nosotros vamos viendo con los estudios que están, bueno, se realizaron hasta el momento, ¿verdad? Entonces, aquellos que son elaborados por lexicógrafos o estudiosos, cuya intención es producir sobre el anclaje léxico presente en obras literarias un texto lexicográfico independiente de estructura y contenido al de la obra de la que se entiende derivación, hecha por lexicógrafos. Estudios teóricos y literarios, o sea, estudios teóricos sobre el léxico, bien, entonces, contenido en una obra que evalúa los valores del texto literario como diccionario, y para ello, entonces, ese análisis no se impone de los materiales léxicos por medio de un corpus diccionariológico, sino más bien el sentido de la investigación queda entendido como reflexión sobre lo que el haber lexicográfico de la obra literaria exhibe como saldo paralelo al de sus valores de producto de ficción. Entonces, es otro tipo de producto. Y el que existe luego, el que más nos interesa justamente son los que elaboran los autores de las obras literarias o el editor. Entonces, cuyo fin es producir a partir del contenido de la obra un texto derivado, dependiente en contenido y estructura, con la diferencia de haber sido elaborado por el escritor de la obra literaria. Bien, de repente hay una confusión, o sea que la gente cree que en glosarios literarios, si bien existen glosarios literarios elaborados a partir de la obra tal, entonces que es un lexicógrafo, un lingüista, un filólogo, una persona interesada, bien, se vuelca a la lectura de la obra y va marcando y va tomando, o sea, toma esa obra como corpus y elabora, bien, un glosario, un vocabulario a partir de esa obra. Esas obras también están ahí, abundan, ¿sí? Pero tienen otra característica. Bien, surgieron en un momento posterior, elaborados ya por especialistas quizás con otra intención. Y esta, sin embargo, surgen generalmente en el momento o por lo menos en las segundas o terceras ediciones. Eso también va a indicar una cuestión que está anclada con el nacimiento de este tipo de material, ¿verdad? De informar sobre lo que contiene. El otro es, bueno, aquí abundan palabras que no fueron tomadas, que fueron vistas, bueno, estas son regionalismos, son, qué sé yo, colombianismo, paraguayismos, indigenismo y tal, y entonces empezamos a listar y sacamos un nuevo producto a partir de ese trabajo. Ahora, tipología lexicográfica de los glosarios. Entonces ahí ya vamos a ver qué tipo de obras tenemos. Tenemos las glosas,
que se insertan como notas al pie, bien, entonces aparece en función, bien, de la palabra y se van indicando justamente en el orden de aparición. Entonces, esas ya están insertas en la página en la que está la palabra clave, la palabra que está siendo aclarada. Entonces, aparecen ahí como nota al pie, bien, o nota al final, a veces también puede estar y, bueno, se da cuenta de esto. Son las glosas. En algunos casos también tienen explicaciones lingüísticas con carácter lexicográfico, entonces estas están insertas también dentro del texto, o el clásico o el más abundante también es llevar al final de la obra, bien, un vocabulario, un listado de voces, el glosario con diferentes nombres y a veces puede ser monolingüe o bilingüe o mixto. Entonces, bien, en función de el tipo de contenido que contiene, o sea, del contenido de la obra mayor de la que depende. Entonces, eso nos va a dar cuestiones particulares. Ahora, ¿cómo se lematiza? ¿Cómo se organiza? ¿Verdad? Entonces, eso también nos va a llevar a que... en cuanto a la macroestructura, ¿verdad? Entonces, tratando de ver qué es lo que tienen estos vocabularios o estos glosarios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la macroestructura, ¿bien? Eh, Vamos viendo que son voces que están insertas o contenidas en la obra, que se toma como fuente, bien, o de la que depende, y por lo general estas tienen justamente el carácter regional, pueden tener indigenismos, extranjerismos, arcaísmos, vulgarismos, bien, que son aquellas que van a necesitar o alguna precisión. Entonces, esto es lo que se toma. Por lo general, quiere decir que esto cambie a medida que surjan más estudios. La ordenación también, como dije, las glosas se van ubicando, se ordenan según el orden de aparición. Entonces, bueno, en la página tal aparece una palabra, bien al final, si es como nota al final o como nota al pie, bueno, uno irá numerando con ese orden, ¿verdad? Entonces, ahí la cuestión es bien ordenar y nada más según el orden de aparición. La otra es cuando tenemos el producto bien ordenado, generalmente se recurre a la ordenación alfabética. Entonces, es un modo bien de trabajar. Eso no quiere decir que sea lo único, que también tenemos otro tipo de ordenación, ¿verdad? Pero la más recurrente es la alfabética. Y en cuanto a los campos, podemos ver diferentes fuentes, ¿verdad? O sea, que diferentes campos que atañen a cuestiones que tienen que ver con lo autóctono, ¿verdad? Con cuestiones de la flora, la fauna, de las costumbres, tradiciones y tal. Entonces, es como que se proyecta el universo, bien, que está contenido en la obra. Entonces, ahí, por supuesto que vamos a encontrar cuestiones particulares. La tendencia es esa. Ahora, en cuanto a la microestructura, bueno, ¿cómo se le matiza? ¿Verdad? El lema, la palabra entrada, tiene múltiples tipografías, ¿verdad? Una tendencia era, por ejemplo, hacerlo en versalitas, bien, o en mayúsculas sostenidas también, seguida, como dice, de dos puntos, o sea, la palabra, dos puntos, el significado. O una tendencia, como esto ya lo vio Pérez en obras venezolanas, esto también lo vi yo aquí en obras paraguayas, en un trabajo de Ciro, también vimos así, como, bueno, versalitas o versales, bien, punto, guión. Entonces, es como un patrón. Bueno, ¿y qué tipo de unidades se recogen? Podemos tener univerbales, o sea, simples, bien, o pluriverbales, y estas pueden ser fraseológicas o paremiológicas. Entonces, esa es la tendencia de recolección, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la marcación, bien, la marcación gramatical, la tendencia ha sido obviarlas, pero puede estar presente en las obras que yo he analizado, por ejemplo, es no inserir, ¿verdad? O sea, la costumbre ha sido esa, pero se desliza. Entonces, en alguna entrada está presente esa marcación. Entonces, eh,
qué pasó, o por qué sí, por qué no, bueno, o sea, no podremos saber hasta si es que el autor ya no estaba. Entonces, son cuestiones que se deslizan, pero sí hay también obras que tienen la marcación gramatical, ¿verdad? Bueno, después las demás informaciones pueden aparecer, o sea, se señalan a veces de manera explícita o de manera implícita, bien, las cuestiones diastrácticas, diafásicas, bien, o técnicas pueden también aparecer. Entonces, es algo que no es común, bien, pero que puede estar, o sea, que de repente en una definición no está, en otra sí, ¿verdad? O en otros trabajos vamos a encontrar que quizás había mayor conciencia o una mayor dedicación u organización y entonces esto pudo haberse organizado de otra manera. Y habrá que ver si lo hizo también, y eso si es una conducta de parte del autor lexicógrafo o del editor lexicógrafo o del experto, alguien que después hace o elabora ese material, ¿verdad? Eh, ese glosario. Entonces, eso también nos va a dar una información. Ah, bueno, si era el autor, esto no está, pero si lo hace un editor, bueno, esto sí está, ¿verdad? Entonces, por supuesto que vamos a tener cuestiones muy dispares. Las definiciones se caracterizan por la brevedad, o sea, son sintéticas y también en cuanto a extensión, una o dos líneas, tres quizás, depende del tipo de trabajo, en las que son también de carácter bilingüe, ¿verdad? Porque, qué sé yo, se ha visto una obra con toque, bueno, del italiano y tal, entonces tenemos la equivalencia, las obras que a mí me ha tocado revisar, son, bueno, voces guaraníes, por supuesto, bueno, vamos encontrando ahí la equivalencia, ¿va? Entonces, esa equivalencia puede estar presente a veces, va acompañada de alguna información adicional, etcétera. Entonces, podría estar o no estar. También en cuanto al tipo de definiciones, ¿verdad? Abundan las sinonímicas, ¿verdad? Como dice Fajardo, con los aciertos y desaciertos que se pudieran dar, pero también tenemos definiciones perifrásticas, aproximativas, enciclopédicas también. A veces podemos identificar algunos sublemas, unidades derivadas de la voz en ciertos casos. Se pueden identificar también algunos elementos que tengan que ver con el contexto, con los ejemplos. Bien, eso también va a depender, no es algo constante, pero se puede deslizar. Y también en otras obras, la tendencia es, por ejemplo, a añadir la información taxonómica de fitónimos y zoónimos. Entonces, es también un dato que podría estar, ¿verdad? Entonces, esto nos podría precisar justamente a identificar qué tipo de animal o planta o árbol se está citando ahí. Entonces, es un dato que permite tener una imagen más clara de la voz tratada. ¿Qué trabajos tenemos? Bien, desde la mirada literaria, bueno, vamos viendo, por ejemplo, el trabajo de Collie Fustes, bien, que dice lectura lexicográfica de una obra singular, ¿verdad? Entonces, una obra es el trabajo de Magdalena Cole, bien, en que analiza justamente la obra en cuestión, ¿sí? Y como dice, toma como fin, objeto, indagar los mecanismos utilizados, ¿verdad? Entonces, eh, ahí dice, la inserción en la propia narración de algunas explicaciones, ¿verdad? De tenor lexicográfico, y la confección anexa, ¿verdad? De un vocabulario. Entonces, eh, este análisis bien da cuenta de la cantidad de voces y los procedimientos que utilizó el autor de la obra, ¿verdad? Entonces, tenemos esa información también que nos permite. Entonces, una tendencia es realizar el análisis metalexicográfico. Entonces, la hiperestructura, macroestructura, microestructura, es también lo que nos va a dar cuenta de cómo está conformado el glosario o el material que se toma como unidad de análisis. También Cole realizó otros trabajos que tienen que ver con ideas lingüísticas, ¿verdad? Pero siempre
A partir de la mirada metalexicográfica, luego se cae en el análisis de las ideas lingüísticas. Ella también analizó justamente la obra de Benjamín Fernández y Medina y la de Margariño Cervantes, justamente este trabajo en el 2018 que se llama Lexicografía en clave literaria. Entonces indaga justamente aspectos metalexicográficos y las ideas lingüísticas latentes en las producciones. Fajardo Aguirre, bien en el 2023 y al 2024, justamente por ese acercamiento que está teniendo con eh, el TELEA, ¿verdad? Con la nutrición de ese corpus, entonces emergen los glosarios escondidos, ¿verdad? Entonces, el autor ya presenta un análisis de las obras que él fue viendo en ese material. El último trabajo es los glosarios escondidos en español, fuentes y tipología, ¿verdad? Cita algunas, bueno, que siempre van a venir de la fuente en el que se nutre para sacar el trabajo. Entonces, no están todas, que de repente están ocultas en otros trabajos, no aparecen eh, fácilmente en los repositorios, ¿verdad? Entonces, esto también es un trabajo nuevo que nos permite ir viendo o sumando aquello que ya tenemos y decir, bueno, mira que ahora están estos que yo no he visto, ¿verdad? O los glosarios escondidos, no literarios, también están ahí. Y entonces, bueno, ¿dónde podemos encontrar o qué es lo que podríamos buscar a la hora de estudiar este tipo de piezas? Costa Rica tiene el trabajo de Sánchez Mora, justamente el autor indaga sobre los glosarios escondidos en la literatura costarricense, bien, y él hablaba de la creación de una plataforma de búsqueda, ¿verdad? Entonces ahí el autor realiza justamente la revisión de estos glosarios, establecer un corpus, y se propuso catalogar, comprender la tipología, registrar su localización y a la vez realizar la descripción de estos materiales, ¿verdad? Entonces, tiene un buen trabajo, incluso un motor de búsqueda creado para el efecto. Bien, y entonces, con esto Costa Rica ya tendría un trabajo adelantado y que se torna una necesidad para los demás países. Peña, en España, o sea, Jaime Peña, justamente estudió los glosarios escondidos de la literatura costumbrista montañesa, aportación bibliográfica, estudio y análisis de su trayectoria lexicográfica, ¿verdad? Que es un trabajo que resulta interesante también porque justamente toma, además del análisis metalexicográfico, ve el análisis de la trayectoria, bien, cómo impacta y cómo fueron tomadas eh, esas voces en otros diccionarios. Entonces, eh, resulta interesante leer esto y decir, bueno, lo puedo hacer así, lo puedo cambiar, etc. Ciro, bien, también realizó la revisión de los glosarios escondidos en la novelística colombiana en los siglos XIX y XX. Entonces, la autora hace o indaga justamente de esa mirada descriptiva y tal, hiperestructura, macroestructura y la microestructura de estos glosarios. Ahora, las obras clásicas de María, La Vorágine, ¿bien? Son obras a las que ella se ha acercado y también encuentran las mismas cuestiones que fueron vistas por los autores referentes que estamos teniendo hasta el momento, ¿verdad? Entonces, un trabajo interesante que recién publicado y que también da pistas como para decir, bueno, esto lo tomamos y por ahí podemos ir e indagar o realizar trabajos comparativos, ¿verdad? Porque justamente en 1800 y tal, ¿verdad? Ya, por ejemplo, bueno, igual, mira, aquí ya tengo algo de 1980 y bueno, yo tengo obras de esa época, bueno, para algún análisis comparativo ya servirán estas. Entonces, veamos que surgen también la profesora Bernarda Espejo, tiene trabajos afines también con la temática de los glosarios. El profesor Ahumada también ya tiene varios estudios sobre Fernández Caballero, que es la autora a quien él estudia, bien, pero en este trabajo justamente él hace un recuento más actualizado
y habla del léxico histórico del español de América en las fuentes metalingüísticas. Estudia edición metalexicográfica de los glosarios. Ahí hace una propuesta, ¿verdad? Una propuesta interesante que también creo que deberíamos ir considerando para tratar de tener esa mirada un poco más global, más nutrida sobre esta vertiente que, como todos vimos, está siendo todavía periférica, ¿verdad? Muy poco escudriñada. Entonces, el autor plantea la edición metalexicográfica de esos glosarios, ¿verdad? Y porque justamente dan cuenta de la datación del léxico histórico, ¿verdad? Etcétera, ya sea dice general especializado. Entonces, él reúne ciertos criterios que podrían considerarse para recuperar y editar esos glosarios y además, como dice, de impulsar la recuperación y edición de estos breves repertorios de voces regionales del español de América, ¿verdad? Incluso a veces podría uno decir, bueno, este glosario, que uno ahí, bueno, si lo mira desde un punto de vista lexicógrafo así muy, muy por arriba, digo, ay, pero esto está mal hecho, claro, pero responde a una época. Bien, lo podemos arreglar, podemos proponer alguna cuestión y bueno, lo hacemos, pero tomamos como fuente aquello que está ahí, ¿verdad? Cada trabajo responde a una época y también de acuerdo a las necesidades o acuerdo a las limitaciones, bien, es lo que tenemos. Ahora bien, también en el Brasil, ¿verdad? Tenemos los trabajos de Medeiros, que dice en Memoria sin cualidad en el gesto del escritor lexicógrafo, justamente analiza desde las ideas lingüísticas, del análisis del discurso, cuestiones también latentes en ese sentido. O el otro trabajo denominado Cartografía de las Lenguas, Rosario para Libros y Literatura. Entonces también tenemos ese aporte en el Brasil, ¿verdad? Entonces, establece una reflexión justamente de estas piezas, ¿verdad? Entonces, él va tomando, o sea, la autora va tomando justamente cuáles son las ideas que subyacen en estos glosarios. Entonces, que nos sirve también para indagar cuestiones que están latiendo en estos eh, repertorios. Ahora bien, voy a hablar de lo que yo sé, ¿verdad? Entonces, digo, bueno, los glosarios literarios paraguayos. De momento, o sea, lo que ya pudimos indagar sobre 3 de ellos, porque tengo 5 obras hasta ahora, hasta hoy, podría aparecer otra, quizá, tal vez, bueno, pero ¿qué? Entonces nosotros lo que hicimos es una mirada, por supuesto metalexicográfica, y a la vez también juntar o seguir la línea de Cole, de Medeiros, Núñez, ¿verdad? Con ver las ideas lingüísticas que están eh, en los materiales. Entonces, de momento, mi arco temporal es 1952 con La babosa de Gabriel Casaxia, Follaje en los ojos de José María Rivarola Mato, 1953, El trueno entre las hojas de Augusto Roa Bastos, 1965 surge Mancuello y la perdiz de Carlos Villagra Marsal y 1999 Vago sin tierra de René Ferrer. Entonces, son autores representativos, bien conocidos de la literatura paraguaya, ¿verdad? Justamente es cuando surge el boom de la literatura, que es 1950, bien, que empieza a surgir la narrativa contemporánea paraguaya. Entonces, es como que, bueno, siguieron una escuela hasta el 53, 1965, bueno, una cuestión eh, de décadas posteriores, toma Villagra, pero con Villagra Marsal tenemos justamente la duda, bueno, que si es un producto bien de autor o si es producto de editor. Porque no nos alude a dar pista de eso. Y después, en las ediciones posteriores, bien, dan cuenta y dicen, bueno, esto lo elaboró fulano. Entonces nosotros tomamos como que es un trabajo de editor, porque en la primera edición no tenía las glosas, en la segunda edición mejorada porque tiene un prólogo, dice, bueno, edición aumentada y tal, qué sé yo, tiene, pero no alude a las glosas. Entonces ahí nos quedamos con las dudas si es un trabajo autoral o editorial. Pero un prólogo o sea, nos dicen las glosas y el glosario, porque esa obra tiene como los dos procedimientos, tiene glosas, bien, y
tiene un glosario aparte. Entonces, y ese glosario último aparece en algunas ediciones nada más y sobre todo en las que se publicaron en España. Entonces, vean que ahí es el punto a dónde encontrar. Es decir, bueno, es una cuestión que ya surgió con el autor o es una cuestión que vino después, ¿verdad? Entonces, con la obra de, por ejemplo, Roa Bastos, sí pude decir, bueno, encuentro la obra primaria, pero está la hija todavía y digo, bueno, ay, esto lo hizo don Augusto o fue después. Me dice, no, yo tengo el ta, y él lo hizo, ¿verdad? Lo mismo con René Ferrer, bueno, tuve que ir a consultar con la autora, sí, mi obra tiene. Como es una obra reciente, bueno, desde la primera edición está, ella lo hizo. Entonces, ahí vamos viendo cuestiones que nos surgen, por decir, bueno, es del autor, es del editor, la primera edición tenía, pero ¿quién es el autor? Ahí, bueno, es alguien que tomó después o es el mismo autor el que procedió a realizar esto. Entonces, son cuestiones también que uno tiene que definir, ¿lo hizo el autor, lo hizo el editor? Bueno, la cuestión está por ahí. Bueno, entonces todavía no hemos analizado estas dos obras, estas van a aparecer eh, en septiembre, entonces el acercamiento es leve, pero la obra de Casaxia está diseñada a modo de glosas, entonces también el rastreo está sobre la primera edición, ¿verdad? Porque todas las que se editaron con una editorial, desde bueno, pero vamos del 80 en adelante, todas tienen esa, pero nos falta tener la primera. Nuestra búsqueda fue infructuosa porque no encontramos la edición de Losada, pero ahí tenemos que ir a ver si está o es algo posterior. Entonces, eso también. Pero la obra presenta la cualidad que justamente tiene muchos guaranismos y solamente los guaranismos son los que están más o menos siendo definidos. Entonces, es un glosario bien monodireccional bilingüe, ¿verdad? Entonces tendría esa cualidad, pero todavía no he leído las 99 notas, entonces podría surgir algo diferente. El de follaje en los ojos es un glosario, aparece de la primera edición y justamente se ordena eh, eh, alfabéticamente y tiene el mismo patrón que va a aparecer luego en la obra de Roa Bastos, ¿verdad? Entonces el trueno ante las hojas, el de Mancuello y la perdiz, que les dije, tiene glosas y tiene el vocabulario al término de la obra. Entonces, esta es una obra híbrida, ¿verdad? Y que no tiene muchas páginas en cuanto a la narración misma, pero tiene muchas palabras, ¿verdad? Entonces, sirve bastante para ese estudio léxico. Bien, la obra de Ferrer es una obra muy sencilla y, bueno, vamos viendo qué es lo que nos brinda, ¿verdad? En cuanto a la macro y microestructura, por ejemplo, la obra de Roa Bastos, bien recogen unidades que corresponden a diferentes campos, unidades bien simples, algunas pluriverbales, ¿verdad? Entonces, y como dicen los autores, corresponde justamente a lo particular, ¿verdad? Lo paraguayo, los indigenismos, en este caso más bien guaranismos, ¿bien? Entonces, es lo que vamos viendo, ¿verdad? En cuanto a la microestructura, vamos, predomina justamente esa mirada bilingüe monodireccional, la entrada en guaraní, el equivalente en español, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, definiciones aproximativas, algunas se realizan con metalengua de signo, bien, algunas, pues, elemento locutivo, sufijo, bien, aquí no tenemos la categoría gramatical, pero se define de esa manera. Bien, estas definiciones, bien, también por extensión, bien, son también aquellas que se deslizan, ¿verdad? Villagra Marsal, en cuanto a los campos, como le dije, son cuestiones muy similares, ¿verdad? Entonces, acciones, los apelativos, ¿verdad? Pero como dice Taitaña, que son muy comunes aquí, alimentos propios, galpón, islerías, objetos, vulgarismos, ¿bien? El que se usa mucho, neologismos, extranjerismos, ¿bien? En cuanto a la microestructura, las definiciones ya son un poco más ricas, o tenemos datos que tienen que ver con el uso diafásico, diastrático, regional y tal, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, línea, bueno, ahí define sinonímicamente, bien, uno de los significados y tal, bueno, es un arcaísmo, da un dato bien que se describe a al término de la definición en ese caso, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tengo seca, sequía, ahí bueno, subió un ejemplo que era cacharrate y a patadas, que son dos cuestiones incluso sinónimos, ¿bien? Entonces, y la cuestión de, dice, vulgarismo del español, ¿verdad? Entonces, alrededor, arcaísmo de, ¿verdad? Entonces, forma arcaica de. Entonces, las maneras en que el autor va dando cuenta de esas otras informaciones. René Ferrer, bien, también tiene casi los mismos campos de la alimentación, de las bebidas, los apelativos, ¿verdad? Entonces, Yecaraí, Ama, Cambá, Cuñá, pero justamente también estos tendrían que dar cuenta, bueno, si es a veces en una construcción guaraní que se está tomando una construcción completa o solamente ese elemento está siendo utilizado y con elementos del español antes y después, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones también merecen una atención posterior, ¿verdad? Las etnias, salud estante, y la cuestión también latente entre mayas y mayáes, la cuestión de pluralización, por ejemplo, lugares, objetos y tal, cuestiones onomatopéyicas también que se deslizan bastante. Aquí, por ejemplo, la autora recurre mucho a definiciones muy, muy breves, ¿no? Entonces, paí, que es una palabra para referirnos al sacerdote, y en el léxico coloquial común cotidiano, y puede estar en cualquier nivel, entonces es cura sacerdote, bien, panambí, mariposa, pero como les dije, aquí habría que ver si el contexto en el que aparece lo está diciendo una persona con ciertas características que aparentemente sea de lengua nativa guaraní y tal. Entonces, vamos a ver. El poí, esta palabra poí, que significa delgado, fino, aparece en los tres glosarios, justamente porque se dice, por ejemplo, el viento del este poí, ¿verdad? Entonces, viento del este fino, ¿verdad? Entonces, ese poí siempre en el campo, en lo rural, se añade, por ejemplo. Entonces, y aparece casi en los mismos contextos o pudieron también nutrirse del primer elemento, ¿verdad? Tallí, en este caso dice Tallí, ¿verdad? Entonces la cuestión de los guaranismos también merecen, o sea, un análisis posterior, porque esto también están dando cuenta de los usos, de la escritura, de las variantes, de las decisiones que toma el autor a la hora de reflejar esa palabra guaraní, ¿verdad? Él lo hispaniza, qué procedimientos o mecanismos fónicos, morfológicos adopta en ese caso, ¿verdad? Entonces vean, barbotar y aparecen algunos datos, y vos utilizás y tal, entonces, a modo de observación, a modo de información adicional, ¿ya? Como le dije ya también, los datos diastráticos, diatópicos, diafásicos se deslizan. No es algo latente, algo fijado, sino que uno sí, otro no. Bien, entonces, por ejemplo, en el trueno podemos tener rioplatenismos o rioplatense, ¿verdad? O la cuestión aquí es expresión obscena, ¿verdad? Que alude al sexo de la mujer y tal, ¿verdad? Arribó, arcaísmo de llegó, ¿verdad? Entonces, recaso, vulgarismo de rebencaso. Guayno, menor que se empleaba en los yerbales. Caray, señor, se utilizaba en privado para referirse al dictador Francia. Caray, guazú, bien, gran señor, se utilizaba y tal. Estos elementos me están dando también informaciones de diacronía lingüística, ¿verdad? Entonces, son los procedimientos que utilizaron los autores para bien definir sus voces estudiadas en sus repertorios. En cuanto a las ideas lingüísticas que pudimos notar, ¿verdad? Entonces justamente tomamos las ideas de Silvan, Arús, justamente que en el sentido de que son instrumentos lingüísticos, ¿verdad? Y que prolongan la competencia del locutor. En este caso sería el autor de la obra, y que vemos justamente en los trabajos de René Ferrer como autores de esos glosarios ponen de relieve una conciencia lingüística que por medio de los personajes se hacen visibles para los lectores. El hecho de compilar las voces estimadas como necesarias de explicaciones supone una clara atención a esto. Ferrer circunscribe incluso
en varias acepciones a su propia novela, entonces, lo cual indica el uso finito de la voz. Entonces, dice, su nunú en la novela significa tal. Entonces, eh, toma de su universo ficcional como elemento de referencia. Así también podemos decir que notaron justamente esa variabilidad del español paraguayo y esto se va anotando con las alusiones que hacen en las distintas definiciones, ¿verdad? La definición sinonímica, bien, eh, también da cuenta de que hay equivalencias y como dice Medeiros, ponen en juego las formas del decir o los decires, ¿verdad? La identificación de vulgarismo también muestra la conciencia y el conocimiento de la oralidad de los hablantes. La idea de formación o corrupción, porque corrupción de, ¿verdad? Entonces, centella, deformación de centella, porro, abasto, dice, asume una postura similar en cuanto a la alusión, ¿verdad? Entonces, cocheza, que es una palabra, eh, bueno, muy rural, entonces también él lo detalla con corrupción de tal palabra. Entonces, esa conciencia se está haciendo presente en este tipo de vocabulario. Bueno, eh, a ver qué había saltado acá. Bueno, creo que me fui acá, antes de llegar allá. Entonces, en cuanto al editor lexicógrafo, ¿verdad? Porque tomamos aquí como que la obra de Villagra tiene ya la injerencia de Juan Vicente Peiró, que es el responsable de hacer el vocabulario, e incluso, como les dije, en el prólogo es el autor, bueno, uno de los prologuistas, dice bien que se insertaron las notas bien y el vocabulario que éste realizó. Entonces, nos da cuenta de que este producto es ajeno a. Bien. Entonces, aquí tomamos nosotros justamente como un estudioso lexicógrafo o, bueno, un lingüista, un literato y tal, se evidencia por medios de los deícticos, justamente que no forma parte del entorno, ¿verdad? Porque el juego es paraguayo, da cuenta bien de estas cuestiones similares al nominado y tal, y en Media España, porque justamente esto se dio en publicaciones, en editoriales españolas. Entonces, bueno, este material, bueno, no está este material, sino esta obra será leída por españoles, tengo que dar cuenta de que esto pasa allá. Además, la configuración de los posibles lectores, ¿verdad? Entonces vamos viendo eh, cuestiones que se quieren evidenciar bien en el contexto donde aparece, cómo sucede, cómo se dice allá. Los entornos o contextos referidos por Peiró, justamente como los cronológicos, establecen esa correlación deística temporal entre un tiempo presente, la obra literaria, y un tiempo retrospectivo, bien. Y lo mismo, este trabajo ya o sea, una mirada externa da cuenta de la conciencia de la ausencia de información, que es lo que nos dijo Medeiros, o es que nos dijo otro autor. Bien, esa ausencia hace que, o hace necesario la creación de algún material, ¿verdad? Y esa necesidad, bien, de claridad textual, bien, y esa eh, estimación o esa consideración que el autor, el lector desconoce, entonces es lo que propicia la creación de un material de apoyo o un listado, etcétera. Bueno, antes de mi cierre creo que ahí salté. No, acá. Los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para seguir armando esta teoría de la lexicografía menor, de los glosarios literarios, bueno, de la forma en que uno quiere llamarla, ¿verdad? Pero entonces, como dice Ciro, la necesidad de realizar ediciones metalexicográficas, que es también lo que nos dice Ahumada, ¿verdad? Entonces, para conocer sus técnicas, un desafío que queda ahí, ¿verdad? Estudios contrastivos locales y regionales, que es lo que veo yo aquí con algunos trabajos ya efectuados, entonces, o tener esto y empezar a indagar qué cosas encontramos. Por ejemplo, yo leo algunos
las obras de Cole, bueno, pero aquí están palabras que usamos también nosotros, hay cuestiones que están ahí, ¿verdad? Y hace cuánto que están, no aparecen, y si tienen los mismos usos, incluso los mismos significados, etcétera, ¿verdad? Verificación del impacto de esos glosarios en las producciones lexicográficas posteriores, ¿verdad? De qué manera impacta, ¿verdad? Entonces, bueno, si se quiere tomar el DLE, el DA o el diccionario americanismo o los diccionarios diferenciales locales o integrales, si es que existen, entonces ver cómo impactaron, bien, si se tomó algo de estas fuentes, ¿verdad? Ahí era, bueno, ceración no, sino creación de repositorios o índices para la consulta de estos vocabularios, glosarios y tal. Identificar la existencia de trabajos similares en otras lenguas también, ¿verdad? Porque eso también nos puede dar una mayor amplitud, bien, de conocimiento, nos pueden también dar eh, otras técnicas, otros métodos de indagar eh, estas fuentes, ¿verdad? Entonces, son algunos de los desafíos que noto o que se podrían indagar todavía, ¿verdad? Entonces, tomo aquí las dos palabras de justamente Francisco Javier Pérez y de Ahumada Lara, ¿verdad? Entonces, que solo llegaremos a conocer la historia de la lexicografía hispánica y regional cuando seamos capaces de reportar las contribuciones amparadas del teoría de los pequeños dominios. Bien, eso es fundamental. Y que la recuperación de estos materiales léxicos a lo largo de una cronología de 4 siglos, editadas con criterios metalexicográficos, redundará sin duda en nuestro conocimiento sobre el devenir del léxico patrimonial, amén de anticipar en el tiempo las raíces de la lexicografía en cada región del español. Y bueno, hasta aquí llega mi exposición. Muchísimas gracias por la atención. Espero no haberles cansado ni aburrido también. Bueno, Para nada, profesor Estela. Muchísimas gracias a usted, más bien, por este banquete que nos ha dado. De verdad que muchísimas gracias por todas estas pistas. Estas pistas para encontrarnos con esos glosarios escondidos, para encontrarnos desde lo teórico, desde lo metodológico, y poder seguir avanzando en el abordaje lexicográfico de distintas obras, tanto en Paraguay como en América Latina. Así que, profe, vamos a tener un pequeño espacio para tener algunas preguntas. No sé si hay alguien en la sala que tenga alguna pregunta para la profesora Estela. Pueden levantar la mano o pueden también escribirla en el chat para que podamos leerla. Tenemos a Adriana Ortiz. Voy a solicitar el audio, puede activarlo ahora. ¿La escuchamos? Gracias, buenas tardes. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, primero agradecerles a todos por esta convocatoria y especialmente a la profesora Estela por compartir sus conocimientos. Yo les hablo desde la Universidad de Antioquia en Colombia. Profesora Estela, me surge una pregunta y es la siguiente. ¿Usted de casualidad se devolvía a los contextos de uso en las novelas? ¿O solamente el trabajo apuntaba a los glosarios como tales, que como usted lo dice, se ubican en las partes finales pues, de los textos, pero en algún momento usted iba a recuperar esos contextos al interior, como para el asunto de las definiciones, qué tipo de definición da, o en sí cuál era la definición que estaban dando de esa entrada? Hasta ahí es mi pregunta. Muchas gracias. ay, sí, gracias profesora por su pregunta. Bien, eh, mi análisis se remitió a las definiciones que da el glosario en cuestión, ¿verdad? Porque, y de hecho es un trabajo que estamos haciendo ahora de ver justamente si son válidas o corroborar que están representando realmente lo que ellos quieren darnos a conocer, ¿verdad? Pero ese es otro trabajo. Entonces, o sea, la primera aproximación que hacemos nosotras es justamente ver el material lexicográfico en sí en este glosario. Porque si indagamos, incluso hay un trabajo que todavía no lo publiqué, que es de una de las obras,
había analizado el impacto, ¿verdad? Con coincidencias parciales y totales en el diccionario, por ejemplo, de paraguayismos o del castellano paraguayo. Bueno, y después, si uno vamos a ver el contexto como para sacar y ejemplificar, a veces la definición que da el autor o la autora no corresponde a la definición que otorga en el glosario, ¿verdad? Entonces, ese tipo de estudios también se pueden efectuar, ¿verdad? Pero yo creo que antes de hacer eso, convendría establecer qué es lo que tiene y desde ahí empezar a indagar en un segundo trabajo o proyectar por etapas, bueno, pues cada quien lo hace como puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importante lo que usted dice y hace falta, porque de repente el autor dice, bueno, en tal contexto y la palabra no está mostrando ese uso, entonces también hay contradicciones, ¿verdad? Pero todavía no llegué a sacar un artículo al respecto, ¿verdad? Sí, no sé si respondo o no su pregunta, profe. Sí, señora, muchísimas gracias. Muy claro. Muchas gracias. Tenemos por aquí también a la doctora Tanimar con la mano levantada. Puede activar el audio. Adelante. Hola, muy buenas noches. Agradecidas por esta invitación. Yo soy docente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, docente en el área de investigación. Me surge una pregunta, no soy del área de literatura, pero hay algo importante que quisiera ver cómo andar este tema porque tiene que ver esta lexicografía, este glosario oculto. También tenemos que ahondar desde el punto de vista epistemológico, cómo se pudiese agregar en el sentido estricto de la investigación en materia educacional para poderlo insertar en los trabajos de investigación de nuestros estudiantes. ¿Cómo ustedes lo plantean? Porque lo veo desde el punto de vista de la contrastación de la literatura como tal y no va hacia ese concepto de buscar la influencia en el hecho investigativo, en el hecho epistemológico del campo de la investigación. Bien, nosotras, o sea, a ver, bueno, el aporte que hacemos o nuestra investigación o lo que yo había hecho se remite justamente en este trabajo a la indagación de fuentes lexicográficas, en ese caso, como le llaman, menores, ¿verdad? Y en ese sentido, indagamos justamente la técnica lexicográfica empleada por los autores, cuáles son las ideas que pueden estar, las ideas lingüísticas latentes. Algunos pueden indagar, bueno, si esas voces fueron utilizadas o no en otros diccionarios y tal, ¿verdad? Esa es la mirada que tenemos nosotros desde la lexicografía, desde la lingüística y tal, ¿verdad? Ahora, desde el campo educativo o de otras disciplinas, bueno, habría que ver cuál es la mirada que se le puede dar, ¿verdad? Porque de repente, bueno, estas obras contienen mucho de lo particular, ¿verdad? Justamente el autor trata de representar el contexto ficción, por más de que sea un contexto ficcional, características lingüísticas, históricas, sociales a través de ello, ¿verdad? Entonces, desde desde el ámbito educativo se puede estudiar el vocabulario, cuestiones de variación lingüística, incluso también cuestiones pragmáticas que se evidencian ahí, históricas, bien, que pueden dar cuenta, ¿verdad? Porque justamente, qué sé yo, una palabra que, bueno, por ejemplo, el verbo tallar, que aquí usamos mucho como para criticar y tal, que es una palabra que cayó en desuso, ¿verdad? Entonces, dar cuenta de la existencia, incluso de la vigencia o permanencia de tal palabra en las épocas actuales, ¿verdad? Pero no sé si respondo su pregunta, profesora, ¿verdad? No, está bien, no, estoy entendiendo que ustedes trabajan más que todo es el cotidiano de la palabra para poder enriquecer ese glosario común ante los hechos que se vienen sucediendo, pues es un tema histórico, más que todo
fenomenológico histórico de la gramática. ¿Es así? Sí, del léxico, ¿verdad? Nosotras, bueno, los estudios que se efectuaron justamente tienen que ver con el léxico, ¿verdad? Cómo se recogió la historia del léxico, los usos, las cuestiones históricas que puedan estar latiendo alrededor de esa palabra dentro de la obra, entre otras cosas, pero es desde el punto de vista lingüístico, ¿verdad? Entonces, y estos glosarios surgieron en diferentes épocas, bien, y están ocultos, justamente la cuestión aquí es encontrarlos y empezar a indagar sobre su contenido, ¿verdad? Entonces, y si nos fijamos, son pocos los trabajos, incluso prácticamente el interés no tiene más de 30 años, entonces es algo muy nuevo aún, ¿verdad? Pero que suma justamente a la historia del léxico o a la modalidad de hacer diccionarios. Aunque sean menores, tienen un valor para ver justamente esto dentro de la historia de la lexicografía, de la recolección de voces, etc. Profe, tenemos por aquí otra pregunta en el chat Excelente, muchas gracias. que Muchas nos gracias. dice, ¿es posible hacer un contraste entre dos glosarios de libros diferentes, pero que tienen similitud en su contexto? Sí se pueden hacer totalmente. Bien, depende de cuáles son las variables de investigación que uno se plantee, ¿verdad? Pero se puede realizar todo tipo de contraste sin problemas, ¿verdad? Entonces, ahí está la cuestión del investigador o de los intereses que tenemos. Así es. Bueno, vamos ya cerrando con nuestra ronda de preguntas. Tenemos aquí a Valentina Cruz, lo escuchamos y luego tenemos una intervención más para ir cerrando. Escuchamos a Valentina Cruz. Puede activar el audio. Estamos escuchando un ruido, Valentina. No sé si es algún problema con el micrófono. Creo que vas a tener que escribir tu pregunta en el chat. Bien, una pregunta más. Tenemos también a la doctora Joana Rivero con una pregunta también para la profesora Estela. Sí, muchas gracias, Estela, por esta clase exhaustiva, bien documentada, que no sé si intencionalmente tuvo dos propósitos, no solo eh, dar cuenta de los glosarios escondidos, de su tipología, sino ofrecer las fuentes para la reconstrucción de la historia de la lexicografía a partir de estos instrumentos, que son instrumentos menores, así los tipifican, pero que en realidad tienen un gran valor, ¿no? Quería preguntarte, porque tenemos estudiantes de la especialidad del Departamento de Castellano, eh, ¿por qué, desde tu perspectiva, estas producciones no han recibido el mismo tratamiento, el mismo interés que otros instrumentos lexicográficos? Si pudieses profundizar en esto un poco. Ahí tendría que adivinar un poco. No, ¿sabes? Justamente, bueno, le digo, la curiosidad puede ser justamente porque están escondidos, bien, que podría ser. Otra cuestión podría ser como son nomenclaturas menores o muy, que algunas nos pueden decir irrisorias o exiguas y tal, que quizás no despierte el interés, ¿verdad? Porque justamente Ahumada Lara, Pérez y otros autores, casi todos están diciendo, bueno, es lexicografía menor, hay un desinterés, es periférico y tal, ¿verdad? Entonces, quizás yo creo que no se difunde tanto, ¿verdad? En los cursos de lexicografía, por ejemplo, o en la clasificación de lexicográfica, tipología, no se alude mucho a esto, ¿verdad? Y justamente ese vacío o esa escasa información también hace que la gente no se interese, digo yo, eso desde Estela, ¿verdad?
entonces quizás no haya ese interés, ¿verdad? Porque decir, bueno, mira que aquí puede estar, pero también yo creo que como hace rato hablaban desde el campo educativo, ¿verdad? Entonces, que hay que ir añadiendo, por ejemplo, que en las obras literarias podrían estar algunas informaciones lexicográficas y estas son sustanciales, ta, 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 ta. Y entonces darle, empezar a sacar también a relucir el valor de estos documentos, que una obra, y puedo hablar de glosarios escondidos nada más sin ir a la literatura, ¿verdad? Pero que son materiales que están ahí y que no son aprovechados, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, mira que yo no tengo, ¿cómo se dice esto aquí? Y que había, no sé, algún glosario de cocina y me está dando datos de, ¿verdad? Entonces, esa información, o sea, saber que hay algo más que puede estar oculto, yo creo que tiene que ser un punto para empezar a divulgar la cuestión existente, ¿verdad? Y como te digo, yo lo que pude ver es que no salude prácticamente, no entra dentro de la clasificación, ¿verdad? Y por más de que sea algo menor o algo muy pequeño, está dando cuenta. Hay un ensayo lexicográfico y que a veces, si miramos algunos glosarios un poco más profusos, tienen la misma estructura. Y como dijeron, ¿verdad? Responde a una época en que la lexicografía no estaba estandarizada. Entonces, hasta el 80 y quizás 90 podríamos ver, y no sé si después surge o hay por ahí en algún material algo oculto y que podría tener otra característica, ¿verdad? Ahora, el que elaboró el autor, no lexicógrafo, que está ajeno a la rutina lexicográfica, tendrá otras cualidades, pero esa intención, justamente por el diccionario, tiene esa finalidad informativa. Entonces, es un material importante, ¿verdad? Como les dije, para mí es necesario empezar a establecer, por lo menos de los que existen, cuáles son e indagar, ¿verdad? Entonces, empezar a llevar a trabajos finales de grados, artículos y tal, entonces ir viendo y también establecer como una metodología bien muy afín para poder también tener algunas cuestiones similares. Está con nosotros Alexander Sánchez Mora. Podemos Ah, escucharle. Adelante. Adelante, profe. Ah, Le hola, escuchamos. ¿sí me escuchan? Sí, sí, Sí. profesor. Bien, un gusto, profesora Peralta, qué placer y qué instructiva que ha sido su charla, de verdad, la felicito. Me ha emocionado mucho además saber que ya ahora hay todo un movimiento de interés por los glosarios escondidos de nuestro continente, que hace 15 o un poco más años que yo me comencé a interesar en esto, pues prácticamente no había nada. Mi interlocutor, muy afortunadamente, porque llegó a Costa Rica, fue Ignacio Ahumada. Y él fue el que me impulsó en mi trabajo, que se publica muy tardíamente, en 2018, pero era un trabajo de 2009 o 2008. Estaba allí durmiendo el sueño de los justos, porque, como ustedes bien lo dicen, ha sido visto como algo menor, algo sin importancia. Nosotros aquí trabajamos con el término de lexicografía informal regionalista para ubicar dentro de ello a este tipo de obras. Y me motiva muchísimo, quería felicitarla a usted, a Joana, a los organizadores, porque esto nos pone en contacto y además a mí me ha motivado a retomar los estudios de glosarios escondidos, que tenía varias ideas que estaban también allí aparcadas y que ahora ya estoy muy dispuesto a retomarlas. Así que muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy ilustradora su charla. Gracias, profesor. Justamente lo mío también va por la deuda que tenía con Ignacio Ahumada. Por el 2008 me había regalado unas separatas del análisis que había hecho de la obra de Fernán, bueno, de la obra que él analiza, bueno, y digo, bueno, voy a tomar. Ya había empezado y después lo dejé también por otros intereses, por otras razones, pero era algo pendiente. Muchísimas gracias, profesor. Con mucho gusto. Yo veo que el querido Ignacio Humada nos regaló la misma separata y nos ha evangelizado a todos. Gracias. gracias, profe. Qué, qué hermoso poder también encontrarse. Y tenemos a Carmen Martín Cuadrado, a quien también tenemos espacio para escucharla. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos.
Vale, bueno, buenas noches desde Madrid ya. Y lo primero, Estela, muchas gracias por este panorama tan completo, ¿no? Acerca de los glosarios escondidos de América en general. Y tenía dos reflexiones o comentarios, ¿no? El primero un poco en base a lo último que has dicho, ¿no? De quizá, ¿no? La importancia de dejar de considerar estos textos como secundarios o no canónicos, ¿no? Porque al final, pues son en algunas ocasiones, ¿no? Como en Paraguay o en el caso que sabes que yo trabajo con Nicaragua, ¿no? Pues quizás las muestras que tenemos, ¿no? Para hacernos una idea del quehacer lexicográfico, ¿no? De esos países y que a veces también pues nos permiten quizá, ¿no? Percibir o visualizar la realidad contextual del momento, ¿no? Que quizás no se percibe tanto en los repertorios, ¿no? Que son pues más que se fijan, ¿no? Más al quehacer lexicográfico no tradicional, ¿no? Por así decirlo. Y lo otro que quería comentarte es que no sé si has podido ver, si has encontrado algún glosario en la prensa, en periódicos o en revistas, porque lo que yo me encontré en Nicaragua, empecé con un glosario escondido en literatura y luego a partir de ver las publicaciones del autor en la prensa, me fui dando cuenta de que tiene una producción en distintos números de distintas revistas y quizá por ahí pueda ser pues también un amplio, vamos, un campo amplio de estudio que no sé si has podido profundizar o si has encontrado algo al respecto. Y nada, muchísimas gracias otra vez. Gracias, Carmen. Justamente ahora empezamos a indagar dónde podríamos encontrar otras fuentes, ¿verdad? Y lo que me decís también resulta importante, pero el acceso a fuentes, eh, como decir, de la prensa es un poco más compleja aquí, ¿verdad? Porque de repente no están todas digitalizadas, tienen un solo ejemplar, el horario no coincide, pero somos profes a tal hora. Entonces la cosa se torna para nosotras un poco compleja, pero sí que es un dato. Sí estuve indagando en algunos materiales más anteriores y se deslizan algunas que otras cosas, pero no son muchas, ¿verdad? Entonces, me parece sumamente importante lo que decís y que la gente también lo apunte como para poder buscar otras fuentes. Muchísimas gracias. No, a ti. Gracias. Gracias, gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Valentina Cruz, quien hace rato no pudo encender el micrófono. Un poco nos dice los glosarios. Me gustaría saber si solo nos referimos a glosarios escondidos a los que encontramos en obras literarias. Los glosarios en textos de áreas especializadas científicas también los podemos considerar como glosarios escondidos. Sí. Justamente en la primera parte yo hacía esa clasificación, que pueden estar son glosarios escondidos, pero después yo tomé como punto más central los glosarios literarios, glosarios escondidos dentro de la literatura o dentro de obras literarias, ¿verdad? Pero las que están dentro de obras específicas o especializadas también son glosarios escondidos, que también son necesarios de revisión, ¿verdad? Entonces son válidos. Bien, ha habido varias intervenciones, nos hemos extendido un poco, pero ha sido muy interesante cada intervención, cada pregunta y cada respuesta. Ha sido un gusto de verdad escucharles. Hay una persona más y creo que no vamos a negarle el derecho a preguntar, a intervenir, así que vamos a cerrar ya con esta última pregunta de Mercedes Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Por favor, no me nieguen el derecho porque llegué a pesar de no haber recibido el link. Pero nada, quería estar en esta conferencia y agradezco muy particularmente a la profesora Estela Peralta por su intervención, muy didáctico todo. Yo estaba fascinada porque digo, esta presentación es de lujo. Y no, Estela, simplemente una curiosidad, una inquietud que me surgió en esto de la lexicografía en clave literaria,
según tu mirada de especialista y también esa mirada de intuición que tenemos cuando accedemos a estos dominios escondidos en la literatura. ¿Qué pudiste observar? Estoy pensando en el caso de Roa Bastos y ese glosario que mencionaste, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro autor de época de estos regionalistas nuestros. ¿Qué pudiste observar en relación con una confrontación entre ese léxico de época, ese léxico histórico que quedó ahí anotado en las obras, y el actual léxico del español regional? Hoy en día, qué, qué es lo que estás observando? Esas anotaciones, esas entradas, ¿tienen la relevancia que tuvieron en su época o la lengua fue evolucionando de forma tal que en nuestro léxico nosotros ya tenemos resueltos muchos de los aspectos que encierran esos glosarios? Esa es una curiosidad que tengo y capaz que ya llegaste al punto de observar eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Mercedes. Bien, yo creo que lo que recoge, por ejemplo, Roa Bastos responde a su época, porque, bueno, a su época, y también es el contexto que él presenta es muy rural, que está todavía presente. Entonces, hay una evolución, porque si vos, bueno, si uno se fija en obras actuales, la cosa es mucho más general, que uno ya no necesita tanta aclaración. Por supuesto que una obra paraguaya yo creo que va a precisar, si vas esa mirada de atender al lector, tendrías que tener, porque siempre se desliza alguna que otra palabra en guaraní. Entonces, esa cuestión de bilingüismo para el Paraguay es muy compleja, ¿verdad? Entonces, no, a veces no se resuelve, pero tiene voces que están desapareciendo, ¿verdad? Las que son propiamente del español paraguayo, que han desaparecido, o con muchos arcaísmos del español general y tal, que están ahí y que dan cuenta de la época del 50, ¿verdad? O cuestiones también de la gente que emigraba a Buenos Aires y tal, cuestiones que están ahí, ¿verdad? O cosas que él no trató, porque esto es también la cuestión, voy a lo pedagógico, cuando nosotras, qué sé yo, elaboramos una actividad o hacemos una selección, le decimos, bueno, estas palabras el alumno podría no entender y yo selecciono 5 y le pongo un glosario, justamente porque incluso esos glosarios que se ponen dentro de los libros también serían buenos de indagar, ¿verdad? Porque es una visión mía, limitada, ¿verdad? Y él, o René Ferrer, por ejemplo, obvió un montón de palabras que necesitan aclaración, ¿verdad? Que son así regionalismos o paraguayismos netos, puros, y que no se aclararon, ¿verdad? Entonces, es una mirada limitada de lo que yo creo y entonces que necesita nutrirse. Por eso digo, bueno, están estos, ¿qué impacto tiene? ¿Qué profundidad? ¿Y cuánto abarcó? ¿Verdad? Pues una mirada limitada, que esto no va a entender, eso tal cosa, pero hay cosas que también están faltando, ¿verdad? De hecho, yo noté más de 150 palabras en una de Roa, ¿verdad? O en otra. Entonces, que no dieron cuenta de cuestiones que están ahí, ¿verdad? Entonces, y que son muestras justamente de lo particular y de la evolución que se dio, ¿verdad? Es muy interesante tu pregunta, no sé si la respondí, pero ya creo que aquí la gente ya tendría como ganas de salir o no podrían espantar ya. Muchísimas gracias, Mercedes, y gracias, Julio, Joana, por este espacio. Gracias a usted, profesor Estela, y gracias a los que han estado hasta el fin. Puede recibir todas las palabras de gratitud que se encuentran en el chat. Son tantos que pues no nos vamos a extender leyéndolo, pero muchas gracias a todos también quienes dejaron sus palabras de felicitaciones para la profesora Estela y su conferencia, de agradecimiento a la profesora Estela y también a la organización realizada por el Villar. Así que un gusto haber estado con ustedes en esta tarde y seguiremos encontrándonos en estas actividades del IBIJAP y seguiremos el rastro académico que va dejando la profesora Estela y la investigación que sigue realizando. Así que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes. Y aguardamos sus artículos, que la invitación va también para todos. Así es, abierta la convocatoria.